fórmulas eléctricas, en el cual están el voltaje, la potencia, la resistencia y la intensidad. Por cada Ayúdenme por cada que. Bueno, entonces por el voltaje y por el resto de fórmulas está hace parte de 3. Este círculo, como nos lo dio el profesor, tenía un error, el cual corregimos al pasarlo acá, que no podía ser. ¿Cuál era el error? Cuando aquí hacías la potencia por voltaje, algo así. No, era resistencia. Resistencia era igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Aquí, resistencia, que no podía superar voltaje al cuadrado sobre resistencia porque pues, no teníamos resistencia. Ahí no se podía. En serio. La corriente es la misma. ¿Sí? La corriente siempre va a ser la misma que va a ir en este circuito. Ahora, solo teniendo ese parámetro de que la corriente es la misma, ¿sí? Y tengo acá un dato, 6 vatios y 6 ohmios. Si yo busco en mi círculo de fórmulas, en la parte de corrientes, en intensidad, ¿por qué tengo que buscar intensidad? Porque como sé que la corriente va a ser igual en todo el circuito, pues averiguando la corriente total, pues voy a averiguar los voltajes de cada una de las resistencias. Dígame una fórmula, ¿sí? En su círculo de fórmulas que contenga ohmiaje y vatiaje en la parte de intensidad. ¿Cuál le sirve? Y intensidad es igual a raíz de potencia sobre resistencia. Potencia sobre resistencia. ¿Listo? Ahora, potencia 6 vatios, resistencia 6. 6 ohmios. 6 dividido 6, 1. Raíz de 1, 1. 1. ¿La intensidad es de cuánto? 1 amperio. Graba esa parte de ahí. Ahora, si yo tengo un amperio, que va por acá, ya averiguo un amperio. Ese amperio siempre va a circular por esta trayectoria cerrada. ¿Listo? Ahora, tengo que averiguar el voltaje de acá. ¿Cuánto sería el voltaje de acá? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Por resistencia. En esta primera sería 1 amperio por 2 ohmios. 1 por 2. 2. 2 voltios. Acá hay 2 voltios. ¿Listo? Ahora, acá en 4 ohmios, si hago el mismo procedimiento. 4. Ay, profe, era lo mismo que yo le estaba diciendo. Si ve que en cada. Ahora, aquí ya sabemos que son 6 voltios, ya lo averiguado acá. Listo, ya acá cuánto voltaje habrá. 2. Igual como los ejercicios anteriores, si yo sumo los voltajes, 2 más 4 más 6 más 2, ¿cuánto da? 14. 14. ¿Cuánto tiene la fuente? 14 voltios. 14 voltios. Ah, profe, ¿sí Acuérdense que la ve? fuente es la que le proporciona el voltaje a cada uno. Así era como yo decía. Sí, profe, era como yo decía. Pero tenía que decir y explicármelo de qué. Es que yo lo expliqué. Averiguando la corriente, y como la corriente es la misma que ustedes serie, pues averiguar los voltajes. Y ya con eso, averigüe, lógicamente, el voltaje de la fuente que es 14 voltios. ¿Cuál sería la potencia entregada? ¿Cómo hago para averiguar la potencia entregada? La potencia entregada. Voltaje más la intensidad. B por I. B por I. Intensidad. Voltaje por intensidad. Tengo el voltaje ahora sí, 14. Por la intensidad que es 1. 1 amperio.
¿Cuánto es la potencia entregada? 14 vatios. 14 vatios. ¿Sí? Eso es lo que me pide el ejercicio. Lógicamente, si yo hago todos los parámetros de la potencia consumida me debe dar igual a 14 vatios. Pero el ejercicio no me lo está pidiendo. Solo me está pidiendo el voltaje de la fuente y la potencia entregada. ¿Listo? Yo creo. Por eso se conoce como analizar circuitos, porque hay que analizarlos. Rápido, para Entregada y consumida. Entregada y consumida. Ahora, silencio por favor. Los matamos. Y salude, que van a salir por televisión. Salen en audio y eso lo va a ver. Salen por YouTube. Ay, ¿cómo busca uno de esos videos? Bueno, ¿En serio? ¿Cómo encuentra uno de esos videos? si yo les doy la dirección y verá que encuentran el video en YouTube y los encuentran a ellos con los Estos videos que están grabados. Bueno, ahora sí acá. Estamos en internet. Listo. Y ahora qué le ya sabemos que está el paralelo. Ahora, ¿qué ven de raro en este circuito? Dígame. Listo. Esa flechita para allá, ¿qué significa? Sáquelo de esos 8. ¿Qué significa eso? Que sube la energía, que o sea, el voltaje. ¿Pero qué? ¿Qué sube? ¿Qué baja? La intensidad, la intensidad. Listo, bien. Una fuente de Corriente. ¿Qué me quiere decir? Que por acá van 28 amperios. Sí. Que van a llegar a cada uno de estos nodos. ¿Listo? Ajá. ¿Qué más me está diciendo ese circuito? ¿Qué más? ¿Cómo averiguo esta corriente y esta corriente? ¿Cómo las puedo averiguar? Con... No, no se puede. No. Listo. Eso quiere decir que aquí hay 2 voltios. ¿Aquí cuánto hay? ¿Cuánto voltaje hay aquí? 1. 1.5. Lo mismo porque está en paralelo. Ah, sí, 2. Voltios, acá hay 2. 2 voltios. Y aquí 2 voltios. 2 voltios. ¿Y la fuente entonces qué voltaje maneja? 6 voltios. 2 voltios porque está Ah, 2 voltios. Todos 2 voltios porque está en paralelo. Listo.
¿Listo? Ahora, voy a hacer entonces tengo que reducir este circuito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para poderlo trabajar, ¿sí? Voy a dividir 1 dividido 2, ¿cuánto da? 0.5, ¿cierto? ¿Sí? 1 dividido 2, 0.5. 1 dividido 2. 1 dividido 4, ¿cuánto da? Por eso 0,5, 2. 0.25 ohmios. ¿Listo? Yo lo podría hacer con los fraccionarios, pero para no confundirlos. 1 dividido 8, ¿cuánto da? 0,125. 0,125 ohmios. ¿Listo? Voy a averiguar la R equivalente. R equivalente va a ser igual a 1 dividido 1 sobre 0.5 más 1 sobre 0.25 más 1 sobre 0,125. ¿Cuánto da eso, por favor? Ya no, así, 1 dividido, y es ya de No paréntesis. se les olvide el paréntesis, ¿sí? Aquí en la calculadora aquí es dividido y aquí es con la tecla ABC. ¿Igual a 14? ¿Cuánto les dio? A medio 14. ¿Cuánto? 0,0 2 decimales más. Ohmios. Por favor, pásenme esto a los prefijos que conocemos. ¿Cómo quedarían los prefijos a los prefijos que conocemos? O a mili, o a micro. ¿Cómo quedaría eso? El mili. Mili. ¿Cuánto quedaría el mili? 71, 71,428 ¿qué? Mili. Mili Ohmios. ohmios. Estábamos averiguando que era la R equivalente. Aquí me quedó 0,0714 ohmios. Ahora, vamos a ver. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Tengo la intensidad? Sí. 28. Por la resistencia que es 0,0714. Señor. La nota de acción es igual a la de colegio, con 3,5 menos de 3,5 no pierde. Por ejemplo, las que sacó 3,5 en la tarea. Bueno. Sin ejemplos. ¿Qué pasa con más de 3,5? ¿Se pasa con más de 3,5? Pero con 3,5 pasa. Pues menos de 3,5 no pasa. Ah, pues es igual a que. 3,5. Por favor, ¿cuánto da esto por esto? Y ese es ¿Cuánto dio?
1,9999. Eso, 1,9999. 2 voltios. Eso es igual a Permiso propio. 2 voltios. Que fue lo mismo que yo averigué acá, miren. 2, 2, 2. La corriente aproxima. Eso quiere decir que el circuito, el voltaje de este circuito es 2 voltios. ¿Cuánto le dio? ¿Listo? Ahora, ¿cómo hallo la potencia entregada? ¿Cómo la hallo? ¿Cómo hallo la potencia entregada? ¿De quién? Voltaje por la intensidad ¿De quién? del circuito. ¿Pero de cuál? ¿De aquí, de aquí, de aquí o de aquí? De todo. ¿Pero quién? O sea, la potencia entregada, ¿quién la entrega? La fuente de corriente. ¿Listo? Entonces sería 28 amperios por ¿qué voltaje? ¿Por qué voltaje? 2. ¿Cuánto da 28 amperios por 2 voltios? 56 ¿qué? 56 vatios. Vatios. ¿Cómo hallo para hallar la potencia consumida? ¿Cómo hallo? ¿Cómo hago? Dígame. Toca sacar la intensidad de cada, de cada parte. De cada resistencia, ¿no? ¿Con qué fórmula puedo averiguar la potencia en cada resistencia teniendo el voltaje y la resistencia? Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. La potencia. La intensidad. ¿Voltaje por intensidad? Intensidad, voltaje sobre resistencia. Ya averiguo la intensidad. ¿Cierto? Ahora, una fórmula para potencia que tenga los parámetros de voltaje y resistencia para igualar la potencia. ¿Qué fórmula utiliza? Espere. ¿Para potencia? De potencia. Para no poder averiguar la intensidad y después de la intensidad sí, no. de una ¿Teniendo qué? ¿Intensidad y vez, voltaje? teniendo voltaje y teniendo resistencia. ¿Qué fórmula me sirve para averiguar potencia? Voltaje B al cuadrado sobre R B al cuadrado sobre resistencia. R. ¿Listo? Bueno, si yo realizo eso, lo voy a hacer acá. Potencia de... ¿No me puedo contestar? Está ahí. ya que manda Nos arruinó 2 el video. voltios al cuadrado, ¿cierto? Dividido la resistencia que es 0.5. ¿Cuánto da, por favor, 2 voltios al cuadrado dividido 0.5? Por 2, 4. ¿8? 8 vatios. Potencia en 0.25. Que es igual a 2 voltios al cuadrado dividido 0.25. ¿Cuánto da 2 voltios al cuadrado dividido 0.25? ¿Cómo así? Punto 25. 0.25. Ya. 16. 16 o 32. 32, ¿cierto? 32 vatios. Y la última, potencia de 0,125, que es igual a 2 voltios al cuadrado dividido 0,125. ¿Cuánto da eso? 256. ¿Cuánto? 256 vatios. ¿Seguro? Está mal. 2 por 2. 2 al cuadrado dividido 0,125. Hay que más.
¿Otra vez 32? Profe. Entonces la anterior está mal. Entonces, la anterior estaría mal. 2 al cuadrado dividido punto 25. Da 16 esta. Esta da 16 y esta te daría 32. 32. Por favor, ¿cuánto da 8 al 16 más 32? 56. 56. Que es igual a la potencia entregada que está suministrando la fuente. Potencia entregada igual a consumida. ¿Listo? Ahora miren, había una manera más fácil de hacerlo. En el momento en que yo reduje el circuito, al averiguar la potencia de acá, debe ser igual a esta. Porque yo ya reduje el circuito y esta es la resistencia total del circuito. Entonces me dicen ustedes que hay una fórmula que dice que potencia es igual a B cuadrado sobre R. Sí, pi. B cuadrado es 2 al cuadrado dividido 0,0714. Hagan esa operación y me dicen cuánto da, por favor. 2 al cuadrado, que es el voltaje, ¿sí? Dividido la resistencia total. Si yo hubiera hecho esto primero, me hubiera ahorrado todo esto que hice. Oigan, yo lo hice para que me dieran cuenta de que todo dio. Todos los cálculos fueron correctos. ¿Y en qué se entretienen hoy tanto? ¿Están aprendiendo a manejar el WhatsApp? ¿Lo último en tecnología? ¿O el Face? ¿Lo último en guarachas? Oh, ¿no es Messenger? Es de mayor tecnología el Messenger. Mucho más avanzado. ¿Preguntas? Otra vez. Recuerda que venimos dando el ejercicio. ¿Ya lo copiaron? Bueno, ese es un ejercicio de la vida real. Aquí se le calcula lógicamente. Ah, sí.
Listo, entonces miren. Tengo 3 cargas. Una plancha de 1500, una ducha de 3 kilovatios y una estufa, lógicamente eléctrica, de 2,5 kilovatios. ¿Sí? Cuando nosotros estemos desarrollando cuadros de cargas, pues lógicamente pues tendrán mucho más cosas aquí. Equipos, televisor, lavadora, nevera, Xbox 360 y así sucesivamente. Pero voy a coger 3 cargas para que me entiendan. Y después ustedes iban a trabajar las cargas grandes. Pero esto es real. Pongan mucha atención cómo se desarrolla esto. Normalmente, en todos los equipos que nosotros manejamos en nuestros hogares, tiene una placa característica detrás. Ustedes miran detrás del televisor, van a observar una placa característica que normalmente ¿qué trae? El batiaje o el amperaje. Pero en la gran mayoría trae el batiaje. Y nosotros, cuando somos técnicos, averiguamos la intensidad. Cuando ya averiguamos, por favor, cuando ya averiguamos la intensidad, podemos buscar el calibre del conductor, o sea, el cable, y la protección que necesita cada uno de esos equipos. Aquí no vamos a hacer eso porque eso lo veremos, pero lo veremos en las clases más adelante. Ahorita solo necesito que me averigüen las intensidades y la potencia entregada y la potencia consumida. Entonces, lo primero, ¿es un circuito en serie o en paralelo? Paralelo. ¿Listo? Y si está en paralelo, ¿qué sucede con este voltaje en este circuito en paralelo? Que todos igual reciben igual. Muy bien. Acá caben 120 voltios, aquí caen 120 voltios y aquí caen 120 voltios. Listo. Ahora, voy a averiguar I1. La corriente que baja por acá. ¿Puedo averiguar I1 teniendo voltaje y potencia? Claro. Sí. ¿Cómo? ¿O con qué fórmula? En B por I. Voltaje por ¿Cuál? intensidad. ¿Qué fórmula? Dime la completa porque es que tú me dices B por I y B por I puede ser cualquier cantidad de fórmulas. Voltaje por intensidad. ¿Cuál? ¿Pero qué? ¿Voltaje es igual a intensidad por R? No. ¿Qué es lo que hay que averiguar? ¿Intensidad? Intensidad. Voltaje por resistencia. Ah, sí. Voltaje sobre resistencia. Intensidad igual a ¿qué? Voltaje. A voltaje sobre resistencia. Listo, muy bien. Y eso se va a llamar I1. Sí. Tengo el voltaje, Sí. 120 voltios. Tengo la resistencia. ¿Tengo la resistencia? Sí. ¿Cuál es? 150. 1500 vatios. 1500 vatios es la resistencia. No. Entonces esa no sirve. Entonces, miren, por eso les digo ya, Primero deberíamos sacar piensen un poquito una si sola resistencia, ¿no? tienen los valores, y para eso fue que hicimos ese círculo, y cada vez que lo veo más dañado, ¿sí? El círculo, allá que tienen el cuaderno, busquen unos parámetros que tengan batiaje, que tengan voltaje, para poder averiguar intensidad. Intensidad. En el círculo, ¿cuál les sirve? Potencia. Potencia sobre voltaje. O raíz de potencia. A Sí, ver. potencia sobre voltaje. ¿Qué Intensidad. ¿Qué, Liliana? No, intensidad Listo. Es igual. Intensidad igual a potencia sobre voltaje. a potencia sobre voltaje. ¿Listo? ¿Tengo la potencia? Sí. ¿Cuánto es? 1500 vatios. ¿Tengo el voltaje? Sí. 120 voltios. Por favor, ¿cuánto da 1500 dividido 120? ¿12,5 qué? Amperios. Por favor, el voltaje da
en voltios. La intensidad o corriente Amperios. da en amperios. La resistencia da en ohmios. La potencia da en Vatios. Eso lo tienen muy claro. Y está anotado en el cuaderno. ¿Listo? Listo. Entonces, esos 12,5 están bajando por aquí. 12,5 amperios. Ujú. Listo. Ahora voy por I2. I2 va a ser igual a la potencia sobre B. ¿Tengo la potencia? Sí. Sí, 3 3 kilovatios. kilovatios dividido 120 voltios. ¿Cuánto da 3 kilovatios dividido 120, por favor? 3 kilos. 3 kilovatios menos 25. Espera. ¿Ya? Espera. ¿25? Sí. ¿25 qué? 25. 25 amperios. 25 amperios. Amperiodos. Gastamos bien. Y 3. Y 3. Igual 2,5 kilovatios dividido 120 voltios. ¿Cuánto da 2,5 dividido 120? Uy, cabrón. 20,8. ¿Cuánto? 20,8. 20,83 amperios. ¿Sí? 20,83 amperios. Supongamos que yo necesito instalar. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes van a instalar una ducha en su casa. Normalmente la ducha es de 3.000 kilovatios. Normalmente de pronto de 4.000. 30. ¿De 30 qué? Díganme ustedes qué breaker o qué taco, nosotros no le decimos taco, nosotros le decimos Breaker. ¿qué break necesitamos para esta ducha si nos dio 25 amperios? ¿Quién me dice? 30. No se va a afectar muy rápido. ¿De 30 amperios? ¿Nos serviría un taco de 30 amperios? No, 30 voltios. ¿Cómo? 1.25. ¿1.25? No, porque tú ganas 24. 75. Muy rápido. 75. El que dijo de 30 está bien. ¿Listo? ¿Qué digo? Una bonificación. Bueno, miren, ¿pero por qué? Lo ideal fuera un taco aproximadamente de 25 o un poquito más arriba, 26, 27. Pero es que esos break de 25, 26, 27 no se consiguen en el mercado. 30 o 40. ¿Sí? Ustedes consiguen 15, 20, 30, 40, 50, 60 y otros. Y hay que mirar. 90. Eso es lo que hay que aprender. ¿Sí? No aprender, sino aprender. Y no lo aprendes. En mi casa puse uno de 15, claro, tengo que bajar. ¿Qué hace la gente? Coloca un taco de 40 amperios. Es demasiado, hacia el doble. ¿Sí? Se estalla. Y por norma, cuando uno va a instalar una ducha, la instala con un breaker que se llama un breaker diferencial. Es un breaker especial, se codifica por norma. ¿Sí? Sí. Porque la ducha es conocida como la silla eléctrica. Si nosotros nos llegamos a pegar de la ducha, adiós. Maneja 25 amperios, eso es manejar mucho amperaje. Nos llega a coger a nosotros, para eso es el breaker diferencial. ¿Sí? El breaker diferencial es para eso. Para protegernos de eso. El breaker que ustedes tienen en su casa no es diferencial, es termomagnético. Es totalmente diferente. Protege de temperatura
Hipoteque sobre corriente. ¿Sí? El diferencial no. Diferencial, como dice tu palabra, es una recta. Es el delta cuando hay una sumatoria de corrientes. Para un momentico ahí, a ver si ya